Espero que se encuentren bien a quienes llegaron después de que saludé primeramente. Eh, Quedamos en que la clase que venía íbamos a ver Excel. Yo creo que entre hoy y mañana podemos ver las principales funciones de Excel y ya preparar la segunda evaluación, que sería el próximo jueves, con Word y con Excel. ¿Ya? Comenzaré hoy día compartiendo la pantalla, evidentemente, y voy a abrir Excel como... ¿Por qué abrir Word? Excel es lo que quiero abrir. Ya. La evaluación será un trabajo, un escrito, en el que se le van a entregar ciertos datos que usted tiene que trabajar o procesar con Excel, y cuyos resultados tiene que comunicarlo a través de un documento escrito en Word. Será la próxima semana. La idea es que hubiese sido esta, pero como ustedes saben, todo se movió más o menos una semana. Entonces la idea es ocupar el próximo jueves y viernes en esa evaluación. Dejarla planteada el jueves y que ustedes puedan utilizar jueves y viernes en hacer esa evaluación. ¿Ya? Entonces, bueno, Excel, al igual que cualquier otro programa de la suite de Office, tiene esta pantalla de inicio en la que nos dan algunas plantillas. Solo será Word y Excel. Sí, Word y Excel. Word y Excel. Bueno, les decía, esta pantalla de inicio en la que hay opciones, hay plantillas. Por ejemplo, si vamos a más plantillas, bueno, aparece aquí una programación para los alumnos, que este es un calendario, algunas fórmulas, algunas tablas dinámicas, un calendario, obviamente, fórmulas para hacer presupuesto, fórmulas con gráficos, etcétera. Informe semanal de asistencia. Tenemos un montón aquí de cosas prediseñadas a las que simplemente se les pueden cambiar los nombres de los datos. Por ejemplo, mira, esta es interesante, veamos. Informe semanal de asistencia. ¿Qué nos sugiere Excel? Dice, use esta plantilla para crear un informe semanal de asistencia. Rellene el nombre o número del aula, la hora y el periodo, el profesor, los nombres del curso, la fecha de inicio de la semana, etc. Escriba los nombres de los alumnos y ese para sí en la tabla de asistencia para marcar si un estudiante está presente, llega tarde, tiene una falta no justificada o justificada en el día correspondiente. Se proporcionan instrucciones adicionales en la columna A de la hoja de cálculo, informe de asistencia semanal. En este texto se ha incluido la forma de forma intencionada. Para eliminar el texto, seleccione la columna A y a continuación eliminar. Columna A y a continuación eliminar. ¿Ya? Entonces, si me voy a cada asistencia, me dice que ponga el nombre, por ejemplo, habitación. Esta es la sala. Digamos, sala 312. Periodo y hora. Hoy estamos a 15 de octubre. Y esta clase es desde las 15:30 hasta las 16:30. Profesor Gabriel Mesa Pereira. Curso herramientas, vamos a poner solamente. Semana del, digamos, 15 de octubre. Entonces, P presente, T tarde, N no justificada, J justificada y el número día de la semana. Lunes, martes, etc. Entonces ponemos el nombre del alumno.
Alarcón Pedro, estoy inventando nombre, Almarza Mabel, estoy inventando nombres, no, ¿eh? Bueno, y todos los nombres que se nos ocurran hacia abajo. Y pondremos aquí, por ejemplo, tarde, tarde. ¿Qué opciones me da? Cancelar. S. S. O sea, si llegó, si está presente, si llegó tarde, etcétera. Si no justificó, si justificó. O sea, voy rellenando con S. Ya, pero eso es una plantilla. Nosotros queremos aprender a usar Excel desde cero. Entonces, no guardamos nada. Volvemos a abrir Excel desde cero. Y vamos a abrir una hoja en blanco. Un libro en blanco. Entonces, los archivos de Excel se llaman libros. Y los libros, como cualquier libro, se separan por hojas. Las hojas las tengo acá abajo. Se agrego una hoja 2, una hoja 3, una hoja 4. Lo que está escrito en la hoja 1 no influye en la hoja 2, a menos que se quiera poner de esa forma, de que lo que está en la hoja 1 influye en la hoja 2. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo hoy día lo más básico de Excel. Como cualquier también programa de la suite de Office tiene esta barra de herramientas. Aquí es muy similar a la barra de herramientas de Word, con la diferencia que, por ejemplo, hay posiciones relativas en la tabla y con respecto al texto. Por ejemplo, si queremos poner aquí, queremos poner un texto muy largo, y después a continuación en la casilla B ponemos un texto muy corto. Texto corto. Fíjense que me corta este texto. Y hay varias formas de hacer que aparezca este texto. Una de esas formas es estirar la celda hasta que aparezca ese texto. Y la otra es que si la tengo de un ancho pequeño, puedo hacer clic. A ver, aquí hay una pregunta. Hacer 2 clics. Si hago 2 clics, aparece lo que está escrito, o sea, puedo editarlo. Si hago 2 clics en la casilla, o en la columna, o en la fila, no aparece nada. Otra opción sería pedirle a Word que lo que haga es ajustar el texto. Y ahí me ajusta el texto. Ahora, con esto ya no puedo cambiar el tamaño de esas casillas. Se volvemos a 0. Así que estos botones de alineación son para controlar la forma en que está el texto, porque también otra forma de escribir es tener un texto vertical. ¿Cómo hago un texto vertical? Aquí en orientación del texto tengo ángulo ascendente, descendente, texto vertical, girar hacia arriba, girar hacia abajo, formato de alineación de texto. Por ejemplo, si ponemos texto vertical, fíjense, texto vertical. Si ponemos girar hacia arriba, fíjense, texto vertical, ya no es distinto. Girar hacia abajo, texto vertical, fíjense. Un ángulo descendente, el ángulo es 45 grados. Ahora, formato de alineación de celdas, si hago clic en eso, puedo cambiar el ángulo. Por ejemplo, poner 24 grados. Aceptar. O sea, el texto puede ir en cualquier dirección. El texto en Office. Ahora, la segunda o la cuarta, en realidad, barra de herramientas que está aquí, es la barra sobre el tipo de texto que tengo o el tipo de casillas. Fíjense que aquí dice general, es decir, puedo ingresar cualquier valor.
Pero si quiero hacer ciertas cosas numéricas, lo mejor es que la casilla esté como un número. También puede ser una moneda, contabilidad, una fecha corta, una fecha larga, una hora, un porcentaje, una fracción en notación científica o un texto. Por ejemplo, si ponemos moneda, ponemos 67, me lo da, me pone el signo del peso. ¿Ya? Lo más común es usar el tipo número. Por ejemplo, yo para hacer las plantillas con las notas de los estudiantes ocupo la forma de número. Y lo que hace número, o sea, si yo escojo, por ejemplo, todas estas, fíjense, una columna completa, toda esa columna va a ser solo números, y empiezo a ingresar valores, pongo 5,56, mira, 4,7, me lo aproxima 5. Eso es porque por defecto viene agregado un valor entero, pero si quiero más decimales, acá abajo tengo la cantidad de decimales. Disminuir la cantidad de decimales o aumentar la cantidad de decimales. Y ahí aparecen los últimos dos valores con decimales que habíamos puesto. Entonces aquí puedo poner 3,987, lo pone como 4, entonces yo a toda la columna le agrego un decimal. Dependiendo de lo que necesito hacer en la cantidad decimal, evidentemente, que vamos a poner en cada una de las casillas. Si tengo casillas en formato de moneda, puedo cambiar el tipo de moneda. Peso chileno, peso español, que sería un euro, una libra esterlina, un yuan chino, o más formatos de contabilidad. Símbolos. Bueno, tenemos monedas de muchos países. En inglés, el peso, el dólar de Belice, el dólar de Canadá. Y acá ya tenemos formatos mucho más extraños. Árabes, por ejemplo. Árabe de Túnez, veamos. Ponemos 4 monedas árabes de Túnez. Lo mismo que los porcentajes o los millares. Ese estilo millares, es decir, que lo que hace me pone la cantidad de decimales. ¿Ya? Si tengo valores, si tengo ciertos valores, voy a empezar a poner valores cualquiera. Estoy poniendo valores aleatorios. Y podemos ver que existe una función para poner valores aleatorios. Vamos a poner todos estos valores aleatorios para poder trabajar con el formato que está a continuación, que es el formato condicional. Para agregar formato, cualquier tipo de formato a varias casillas, tengo que seleccionarlas todas. Clic en una y sin soltar el ratón o el mouse o el cursor, llego hasta todas. Y podemos, por ejemplo, poner un formato condicional. Y este formato condicional, por ejemplo, me puede destacar todas las celdas que son mayores o iguales a cierto valor o menores o iguales a cierto valor. Por ejemplo, las que estén entre. Vamos a poner las que estén entre 10 y 100. Y acá podemos cambiar el formato de cómo lo destaca. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo o formato personalizado, donde ya podemos cambiar el tipo, el color, que esté en negrita, en cursiva, el tamaño,
los bordes o el relleno. Aquí lo vamos a poner con relleno azul. Y fíjense que si aquí pongo un valor que está fuera de ese rango, lo deja de otra forma. Entonces, por ejemplo, podemos en otro formato condicional, a la misma distribución, a las mismas casillas, poner otro formato, por ejemplo, las que están menores que, menores que 100. En realidad me conviene las menores que 10. Entonces, si quiero cambiar una regla que ya hice, puedo ir a administrar reglas. Me aparecen estas dos. Esta, por ejemplo, la podemos cambiar. Menor que, vamos a poner menor que 10. Y ahí no se superponen unas con otras. Y la última, las que son mayores que, las que son mayores que 100, las vamos a poner verde. Entonces, si cambio estos valores de alguna forma, también va a cambiar su formato. Si cambio estos valores de alguna forma. Ahora también, si no tenemos formato, vamos a borrar el formato. Selecciono todo. Formato condicional. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ya van a quedar como en un principio. Tenemos también el formato como tabla. Selecciono una parte. Formato como tabla. Y que hay forma en que la tablita queda más bonita. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve esto? Depende de lo que usted va a usar, obviamente. Y en los estilos de celda ya podemos hacer primero, poner ciertos estilos que son predeterminados, como por ejemplo neutral, correcto, eh, celda de comprobación. O sea, tenemos varias formas de cambiar el formato a las celdas. Vamos de nuevo a borrar todas las celdas. Borrar todas las reglas. Si quiero borrar el formato, simplemente pongo normal y aquí en como tabla entonces luego tenemos las típicas opciones de celda que es Profe, ¿cómo borró el como tabla? No lo escuché. simplemente hice control Z, es decir, deshacer. Ya. La panacea de quienes trabajamos con computador, cuando algo sale como no quieres, control Z nomás. Luego tenemos las típicas herramientas de insertar una celda, insertar una fila, insertar una columna, insertar una hoja nueva, eliminar una celda, eliminar una fila, eliminar una hoja entera. Y el formato ya de alto de fila, ancho de columna, ocultar o mostrar algo, cambiar el nombre de la hoja. Un segundito, jóvenes.
Estoy de vuelta, jóvenes, disculpen la demora. Decía, formato, aquí ya tenemos para hacer cosas más precisas con respecto al formato. Tenemos la opción de ordenar y filtrar, que eso ya estaba en Word. Hay alguien que pregunta algo. Les decía, ordenar y filtrar y buscar y seleccionar son casi las mismas las que están en Word. Y aquí hay algo que aparece ya harto, lo de las fórmulas. Por ejemplo, aquí tengo fórmulas. Suma, promedio, contar, y hay más funciones. Hay muchísimas funciones extra. Mira, suma, promedio, aquí están algunas. Pero podemos todo, por ejemplo. Bueno, son muchísimas. Tenemos fórmulas que son financieras. Supongo que las personas que estudian contabilidad o algo relacionado al mundo financiero sabrán mejor a qué se refiere cada una de estas. Por ejemplo, esto que dice pago prim, pago int entre. No sé qué significará eso. Parece que quedaré, con suerte conocida la suma. Tenemos financieras, fecha y hora. Ahora, por ejemplo, si pongo ahora, ¿qué pasa? El año. No, yo quiero poner en fecha y hora el ahora. Fíjate que pone eso. El 15 del 10 del 2020 a las 15:56. Vamos a dejar esa casilla ahí porque vamos a ver qué pasa si mi reloj cambia acá. Es más, yo puedo ir a mi reloj y cambiar seguramente. Pero no lo vamos a cambiar. Mira, estamos a las 15:57 y todavía aparece 15:56. Ahora, si yo agrego otra cosa, por ejemplo, agrego algo nuevo y aprieto Enter, fíjense lo que va a pasar con la fecha y la hora. Se actualiza. Cada vez que hago Enter, cada vez que ingreso un valor nuevo, las fórmulas que están en pantalla se actualizan. Cada vez que modifico, las fórmulas se actualizan. ¿Por qué? Porque probablemente estoy cambiando algo que está en función de alguna de las funciones que están en pantalla y por tanto necesitan recalcularse. ¿Profe? ¿Sí? ¿Dónde ponía la hora? Bueno, en cualquier casilla, vamos aquí en el símbolo de sumatoria, que es el símbolo para las fórmulas, ahí en más funciones, y ahí busco fecha y hora, por ejemplo, matemáticas trigonométricas, estadísticas, búsqueda de referencia, base de datos, texto, lógica, etc. Ahí están separadas por muchas, por categorías. En fecha y hora tengo la hora, día laboral, fin de mes, fecha, número, no sé. Aquí hay segundo, a ver qué pasa si pongo segundo. ¿Pin? Profe, no me sale. ¿No te sale aquí en más funciones? Porque puedes escribir una breve descripción de lo que deseas hacer, por ejemplo, poner ahora. Y te va a buscar el ahora. Si quiero poner dentro de un año, a ver qué aparece. Jerarquía. O sea, las fórmulas que están de hecho en una pestañita por acá arriba, tenemos distintos tipos de fórmulas. Fórmulas lógicas, fórmulas para el texto, etc. Gracias por el aviso, Consuelo. Y luego de las formulitas, que no es necesario aprendérselas de memoria, porque uno puede en más funciones buscar una fórmula que requiera. Por ejemplo, quiero sacar un promedio condicional.
Reformule la pregunta. Un promedio, sí. Promedio, covarianza, jerarquía, promedio sí conjunto. Y si pongo, por ejemplo, este promedio, sí. Me dice qué rango, es decir, qué casillas voy a usar para ese promedio. El criterio, por ejemplo, que la casilla sea mayor que 9. Y el rango promedio, 13, por decir un número. Pero aquí no me aparece nada porque no tengo ningún valor aquí. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando piden criterio en algunas fórmulas, a veces en vez de escribir el criterio uno puede seleccionar una celda, ¿cierto? Que diga ¿Sí? algo. Pero yo me acuerdo que me enseñaron a mí a fijarla con F4 y ahora no puedo. Y también se fija, creo, arriba superior izquierdo, donde sale el nombre, ahí escribirla o no. Ya, Pero a mira, mí me funciona así. vamos a hacer lo del fijado porque quiero mostrar una fórmula que es bastante interesante, que es la fórmula aleatorio. Aleatorio, si pongo aleatorio me va a dar un número cualquiera entre 0 y 1. Pero si pongo aleatorio entre igual aleatorio, a propósito de eso, cuando aprieto el signo igual, o pongo el signo igual, se activan las funciones. Si pongo algo que se dé la función, por ejemplo, aleatorio, me dice el número inferior, por ejemplo, entre 3, punto y coma, y el número superior, digamos 40. Y me va a arrojar un número entre 3 y 40. Ahora, yo puedo tomar este cuadradito que está aquí, en la esquina inferior derecha, y arrastrarlo hacia el lado o hacia abajo. Y lo que va a hacer es copiar esa fórmula tal como está escrita aquí. Por ejemplo, hasta ahí. Y ahí tengo números aleatorios. Y después vuelvo a hacer eso hacia abajo, tengo una serie de números aleatorios. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, promedio de esto, y lo copio hacia abajo, fíjense que no me va a darle el mismo promedio en todos. Porque en el primero es el promedio desde A1 hasta H1 y en el segundo desde A2 hasta H2, desde A3 hasta H3, etc. Como lo voy moviendo de fila, por defecto Excel la fórmula me la cambia por fila. ¿Ya? Ahora, si yo quiero fijar una fila, por ejemplo, quiero que siempre sea el 1. Vamos a poner el signo peso antes del 1. Y fíjense que los valores van a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí estoy solamente con esta fila, pero en el segundo estoy desde la 1 hasta la H2. Aquí, por ejemplo, tendría que estar desde el A1 hasta el H13. ¿Se fijan? Ahora, si quiero fijar la letra, también le pongo signo peso al A1. Entonces, todo, independiente que yo, por ejemplo, lo copie hacia acá, todo va a comenzar desde la 1. Profe, entonces, ¿esa también es forma de fijar un valor con el signo peso? Sí, con el signo peso. Entonces, si después le ponemos, por ejemplo, fíjense que cada vez que yo escribo algo nuevo, los valores que están acá, que son fórmulas aleatorias, cambian. Cambian todos. Todo cambia. Entonces ahora puedo poner, por ejemplo, que me marque como formato condicional solo las que están entre 10 y 15, que no son muchas. Cada vez que yo ingrese algo nuevo, o que haga algo nuevo, por ejemplo aquí borre esto, me van a cambiar las casillas. Porque el formato condicional depende del valor y a su vez el valor es aleatorio, o sea, va a cambiar.
Entonces, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos hasta el momento. Voy muy rápido a lo mejor. Profe, eso ¿Sí? porque lo que le decía yo de el F4, cuando uno la aprieta, ¿también se fija con signo peso o no? Creo Mira, que sí. estoy apretando F4. Y lo que hace F4 es volver. Um, O sea, yo todo lo, siempre, ya, siempre, toda la vida lo he fijado con el signo peso. ya, es que creo que había una forma automática, pero no recuerdo cuál era. Sinceramente no me suena. Luego en insertar, en la pestaña de insertar, tenemos casi todas las funciones que tiene. Tablas dinámicas que lo vamos a ver, yo creo que no vamos a poder verlo dentro del curso. Pero sí podemos insertar obviamente los gráficos. Por ejemplo, si selecciono todo esto y le pido cuáles son los gráficos recomendados, me dice que lo mejor es un gráfico de barras. O un gráfico de barras agrupadas. Y fíjate que aquí me la agrupa entre 3 y 17, entre 17 y 31 y entre 31 y 45. O sea, Excel me da ciertas recomendaciones. Ahora yo puedo poner cualquier cosa. Puedo poner aquí dispersión, mira. Y bueno, a lo mejor no es mucho lo que voy a tener, pero sí que también eh, depende mucho de los valores. Aquí tenemos este grafiquito, que son cajas. Y al principio las cajas están súper separadas y acá están súper compactas. O sea, como cualquier otra cosa que podemos insertar, mira, mapas. Ya. Los gráficos de mapas necesitan datos geográficos como país o región, estado o provincia, comarca o código postal. Compruebe los datos y vuelve a intentarlo. Eso podría no ser útil en este momento. Aquí tenemos todos los tipos de gráficos, los filtros, es decir, que filtren los datos. Podemos agregar un comentario igual que en Word. Podemos agregar una caja de texto o símbolos y una ecuación, igual que en Word. ¿Ya? En la pestaña de disposición de la página, aquí lo que hacemos es disponer cómo vamos a imprimir estos datos. ¿Ya? Por ejemplo, que me marque la área de impresión. O que me diga cuál va a ser la vista previa de los datos. Por ejemplo, diseño de página. O sea, que me muestre cómo se vería esto si lo imprimiese. Dice que se vería de esta forma. ¿Ya? Ver saltos de página, me dice cuál es la página 1, cuál es la página 2. Bueno, y aquí puedo cambiar los valores, obviamente. ¿Ya? El zoom, obviamente, si quiero ver muy de cerca las cosas. Si quiero abrir una nueva ventana, dividir, ocultar, etcétera. Por ahora, en esta disposición de páginas, tiene que ver con cómo vamos a imprimir los datos. No es lo que más nos interesa a nosotros, porque nosotros queremos trabajar datos a partir de la misma hoja de cálculo. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a hacer una pequeña actividad práctica hoy día que yo se la voy a dejar en el aula virtual una vez que terminemos la clase, que es la siguiente. Y mañana haríamos la actividad práctica 6. ¿Se sube hoy, profe? Yo creo que podríamos dejarlo hasta mañana, para antes de la clase.
que son sobre las funciones y los tipos de celda. Usted va a crear en las primeras 5 columnas una lista de 20 valores aleatorios entre 0 y 1. Va a calcular la suma, el promedio y la desviación estándar de cada fila con 5 datos. ¿Cómo hago esto? O sea, ya me voy aquí a la vista normal, voy a borrar todo esto y vamos a borrar formato condicional y va a poner usted obviamente aleatorio entre 0 y 100, 0 y 100 dije, entre 0 y 100, entre 0, punto y coma y 100. 0 y 100. Y lo va a copiar en las primeras 5 columnas. Y luego hacia abajo las primeras 20 casillas. Entonces a cada una de estas columnas le va a calcular el promedio, la sumatoria, la suma, el promedio y la desviación estándar. ¿Cómo encuentro esas fórmulas? Si quiero ver la desviación estándar puedo poner igual desviación estándar. Calcula la desviación, fíjate que te dice lo que hace cada una de las funciones. Calcula la desviación estándar de una muestra, incluidos valores lógicos, el texto valor lógico, falso y verdadero, tienen valor 0 y 1 respectivamente. La desviación estándar, ¿de qué? De estos valores. Un segundo. De vuelta, jóvenes. Va a marcar con colores los números mayores a 50 y menores de 50. Usted escoge el color. Si el promedio es menor a 50, debe indicar la palabra inferior. Y si el promedio es mayor a 50, debe indicar la palabra superior. Eso lo vamos a aprender a hacer ahora. Y hacer un listado... No, esto no lo vamos a hacer. Esto me parece interesante, mira. Vamos a poner la función si. Y dice, comprueba si se cumple una función y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Ponemos sí. La prueba lógica es, por ejemplo, que este valor sea mayor a 20, vamos a poner ahora. Ponemos punto y coma, y si es verdadero, vamos a poner, entre comillas, la palabra grande. Punto y coma. Si es falso, es decir, si es menor o igual a 20, vamos a poner pequeño. Entonces, calculamos este promedio. Desviación estándar. Me va a decir si la desviación estándar es grande o pequeña según el parámetro que acabo de poner. ¿Te fijas? Usted va a hacer algo similar, pero con las palabras inferior y superior, dependiendo del promedio. Si el promedio es mayor a 50, va a decir superior. Y si el promedio es menor que 50, va a decir inferior. Muy difícil. No tanto, profe. No tanto, pero sí nos va a obligar, digamos, a poner en práctica lo que acabamos de ver. Entonces, nosotros, si no sé si hay dudas, preguntas, si yo sé que a veces voy muy rápido con las cosas, entonces aprovechen de quejarse. ¿Vas a subir la clase hoy o no? Sí, la voy a subir ahora mismo ya. Subo la tarea y después subo la clase. Profe, yo le tenía una duda, pero es algo como, no personal, pero quería ver si después podría compartir pantalla y mostrarle. Ya, mira, vamos a dejar la clase hasta aquí, la grabación hasta aquí. ¿Ya? A ver, que parece que hay alguien más que está preguntando. Dice, echando a perder el Compus aprende, pero claro, profe, las actividades no son con nota, Daniela, recuerden, ¿ya? Y son voluntarias, pero obviamente la experiencia dice que cuando uno hace estas cosas aprende un poquito más. Echando a perder el Compus aprende, sí. Semana pasada. En caso de lo que creo que se me olvidó una. Sí, pues si se me olvidó, pucha, una lástima, pero no se preocupen, ¿ya? No es mi intención tenerlo atareado todas las semanas con una tarea.
Si usted de pronto siente que algo sí lo entendió bien y que no necesita ejercitar, como adulto y adulta que es. Ya, Daniela me mandó un correo, al correo de la universidad, ¿cierto? Gemesa, etcétera. Sí. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo voy a dejar la grabación hasta aquí.